Le digo, ¿cuándo haces? Dice, hasta el año que entra. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, dice, así son las
¿Qué ha habido, Sergio? Oye, ¿cómo te fue con el SAR? Ni conozco a la señora esa, a la exitosa.
ver a cuáles dejaron pelones allá. Ya sé, a ver, ¿cuál dejaron pelón por allá? Mira, aquí hay dos.
haber comisión de vigilancia. Mercedes es el... Yo tengo la de medio ambiente a las 2, jueves a las 2, gracias a la tarde. No, quiero, por eso le digo. Que nos digamos todos lo que pensamos. Yo creo mi postura como diputado, no como presidente, es mi postura, que cada quien le diga, y si deciden sacarla así, y si no hacemos mesa de trabajo, nos incluya. Acá todavía damos cervezas. Vamos a. Ahorita que vayan llegando, vamos a checar quiénes no están. O sea, una vez que lleguen, hay Sergio, Arellano, Andrés Cantuco está con un aviso. Hay Marco, Inan, Arturo, Rosalba, Laura, Paula y Marco Martínez, ¿no? Cerramos el panel de asistencia, por favor. Vamos a dar inicio, compañeros. Presidente, contamos con quórum legal para dar inicio a nuestra sesión con 35 presentes y 7 ausentes. Bien, somos 36 presentes, nada más para corregir. Está la diputada, consideramos por favor a la diputada Laura Paula, que no alcanzó y la diputada Rosalba, entonces damos inicio a la sesión con 37 presentes para que quede sentado en el acta, siendo las 10 horas con 47 minutos. Presidente, el diputado Eugenio Montiel Amoroso desea hacer uso de la palabra. Adelante, abren el micrófono del diputado Montiel, por favor. Gracias, diputado presidente. Antes de dar inicio a esta sesión, yo quisiera respetuosamente poner a consideración la posibilidad de hacer un minuto de silencio en memoria del licenciado Hernando Castillo Guerra, que al margen de ser un cuadro distinguido del PRI,
fue diputado local de la 65 legislatura, de 1988 a 1991. Por lo tanto, pedirle respetuosamente pues hacer minuto. Claro, compañero diputado Montiel. Compañeros, les pido ponerse de pie. Vamos a guardar un minuto de silencio por un excompañero diputado local. Gracias, compañeros. Tomamos asiento. Y esta directiva le envía las condolencias a la familia del exdiputado local Hernando Castillo. Presidente, la diputada Liliana Tijerina desea hacer uso de la Abren el micrófono a la diputada Liliana. Tiene la palabra, diputada. Adelante. Sí, muchas gracias. Presidente, le quiero solicitar a usted que me dé la votación del día 19 de diciembre, donde, según un medio de comunicación, yo voté a favor de la ley del tabaco porque no estuve presente y quiero saber si usted le dio mala información a ese medio. Digo, porque yo no voté, porque no estuve presente. Entonces, si le dio mala información o alguien votó por mí, digo, en mi ausencia, no sé. ¿Sí me explico para que se la encargo? Totalmente explicado, diputada, y las votaciones las puede checar en la página en línea y es donde deberían de tomar toda la información, pero con gusto le hacemos llegar a través del oficial de Mayar la votación específica en lo general y en lo particular, por si acuerdan, fueron dos votaciones en una misma reforma, pero con gusto se las hacemos llegar. Muchas gracias. El diputado Héctor García desea hacer uso de la palabra. Abrimos el micrófono del diputado Héctor García, por favor. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. No puedo dejar de emitir esta opinión después de la opinión que da nuestra compañera Liliana. Yo voté a favor de esa y no por eso estoy embarrado en ningún tipo de moche. Que quede claro, se vota por conciencia y por convicción y porque a veces creemos que las cosas así son correctas. Pero que no quede en el aire que porque alguien no votó, ese está como que no sucio y los otros sí. No, señor, yo sigo diciendo y sosteniendo lo que sostuvimos ayer varios diputados, que se hagan las pruebas que se tengan que hacer en ese caso, para que quede claro que nadie de nosotros tenemos que ver con un tipo de moches o de corruptelas de ese tipo, porque no puede quedar en el aire que los que no votaron están limpios. No, señor, esto es un tema de convicciones, en qué votas y en qué no votas a favor. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Héctor. Bien, pasamos al primer punto del orden del día, que es la lectura que se aprobó del orden del día al que nos vamos a sujetar el día de hoy. Le voy a pedir a la diputada secretaria dar lectura al orden del día, por favor. Con gusto, presidente. Lista de asistencia, apertura de la sesión, lectura del orden del día de la sesión, asuntos en cartera, iniciativa de ley de decreto presentados por diputados y diputadas, informe de comisiones, uso de la palabra de diputados y diputadas para tratar asuntos en lo general, lectura del proyecto del orden del día para la próxima sesión, clausura de la sesión. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son los asuntos en cartera, todos los oficios y documentos que llegaron para ser remitidos a las comisiones dictaminadoras. Le voy a pedir a la diputada secretaria que me apoye en dar lectura a cada uno de ellos, por favor. Con gusto, presidente.
Escrito presentado por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 74ª legislatura, mediante el cual solicitan la aprobación de un punto de acuerdo a fin de que se realice un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a fin de que ordene la realización de un estudio llevado a cabo por un grupo multidisciplinario de expertos en la materia para que emita un informe detallado en el cual se dé a conocer la factibilidad del uso de cañones antigranizo y en caso de comprobarse daño al medio ambiente, habitantes o cultivos, se evite su uso. Asimismo, se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, y a la Comisión Nacional del Agua a fin de que se le brinde información, estudios y estadísticas del uso de cañones antigranizo y estudios y estadísticas sobre los niveles de lluvia de los últimos años. Vamos a anexarlo al expediente legislativo número Lo anexamos al expediente número 10.001, diagonal 74ª, que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Sustentable. Escrito presentado por la ciudadana María Eugenia Chávez Gut, presidente de Víctimas de la Violencia Vía México AC, mediante el cual solicitan se exhorte a los alcaldes metropolitanos a fin de que firmen un convenio de colaboración y se informe de los programas que mantienen en materia de prevención vial. Turnamos este escrito que presenta esta asociación a la Comisión de Transporte. Se está integrando el diputado Hernán Salinas. Bienvenido, diputado Hernán. Escrito presentado por el ciudadano Federico García Isa, mediante el cual presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expida la ley de propiedad de condominio de inmuebles del Estado de Nuevo León, la cual consta de 64 artículos y 3 transitorios. Turnamos este escrito a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 10 escritos presentados por la ciudadana Beatriz Venegas Escobar, mediante el cual remite información complementaria a su solicitud de juicio político en contra de diversos funcionarios del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Bien, vamos a anexar estos escritos al expediente legislativo número 9756, diagonal 74ª, que se encuentra en la Comisión Anticorrupción. 3 oficios signados por el ciudadano licenciado Andrés Concepción Mije Llovera, secretario del Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, mediante el cual da contestación a los diversos exhortos hechos por esta soberanía. Vamos a anexarlos, estos oficios, a los acuerdos administrativos 203, 258 y 534, y vamos a remitir copia al Comité de Seguimiento de Acuerdos y al promovente, por favor. Oficio signado por el ciudadano ingeniero Mauricio Zavala Martínez, director general de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, mediante el cual da respuesta a la solicitud a este Congreso para que en el presupuesto del presente año disponga de una partida presupuestal que permita adecuar el tramo vía que se utiliza por automovilistas para conectar el periférico con la carretera libre a Reynosa. Lo anexamos al acuerdo administrativo número 267 del 7 de diciembre de 2015 y vamos a remitir copia al promovente y al Comité de Seguimiento de Acuerdos. Escrito presentado por la ciudadana Beatriz Venegas Escobar, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León y al Código Procesal Penal para el Estado en relación al maltrato o crueldad animal. Vamos a turnarlo a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. Oficio signado por el ciudadano Bernardo Sierra Gómez, director general de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, mediante el cual informa que los próximos 5 de mayo del presente año entrará en funciones la Plataforma Nacional de Transparencia, cuyo objetivo radica en permitir a toda persona la consulta de la información pública de oficio y la elaboración de solicitudes de información. Bien, vamos a archivar este oficio para cualquier consulta, estamos de enterados.
Escrito presentado por los ciudadanos Jesús Alberto Abascal Ucles y Ernesto Montemayor Villarreal, mediante el cual presentan iniciativa de reforma al artículo 199 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, relativa a los requisitos para ser candidatos independientes a cargos de elección popular. Vamos a turnarlo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Son todos los asuntos que tenemos en cartera. Gracias, diputada secretaria. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que son las iniciativas de ley o decreto. A los compañeros les consulto si alguien va a presentar alguna iniciativa. Sírvase manifestarlo para hacer los turnos correspondientes y la diputada secretaria los irá nombrando. Adelante, diputada. Sí, presidente, tenemos al diputado Marco Martínez. Adelante, diputado Marco, tiene el uso de la palabra. Bueno, sí, con su venia, presidente, mesa directiva, compañeros diputados. Los que suscriben, los diputados Karina Marlene Barrón Perales, su servidor Marco Antonio Martínez Díaz y mi compañero Jorge Alán Blanco Durán, integrantes del Grupo Legislativo Independiente de la 74ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 6.8 y 6.9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos la iniciativa de reforma por adición del inciso S de la fracción 19 del artículo 26, recorriéndose los subsecuentes de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León al tenor de lo siguiente: exposición de motivos. La falta de control, manejo, transporte, uso y disposición de juegos pirotécnicos en las fiestas patrias y decembrinas ha generado accidentes que han provocado lesiones en las personas e incendios. Es por ello que urge implementar programas más eficaces de prevención y mejores prácticas en su manejo y resguardo. De acuerdo con especialistas en el área médica, este tipo de artefactos pueden causar quemaduras de primero, segundo, tercer grado y en algunos casos la pérdida de extremidades e inclusive la muerte. A finales del año 2015, solamente en el centro de la ciudad de Monterrey, el ayuntamiento, por medio de la Dirección de Comercio y asistido por Protección Civil de Monterrey, decomisó 360 kilos de pirotecnia, entre cohetes de todo tipo, pólvora, siendo un problema que se ha desbordado en los últimos años debido a la falta de inspecciones que se realizan para verificar los permisos correspondientes. Cada año van en aumento los lugares donde se comercializan este tipo de artefactos explosivos, lo que es alarmante para los habitantes de nuestro estado, debido a que se encuentran en peligro latente por los cientos de lugares que almacenan material explosivo y que no cuentan con el permiso y las medidas de seguridad que se requieren para almacenar tales artefactos. Asimismo, cada año aumenta el número de accidentes provocados por los fuegos pirotécnicos. Considerando que la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en su artículo 20, establece que la Secretaría General de Gobierno es la dependencia encargada de la conducción de la política interior del Estado y la que corresponde además de las atribuciones que expresamente le confieren a la Constitución Política del Estado el despacho de los siguientes asuntos: llevar a cabo programas, estudios e investigaciones, además actividades tendientes a desarrollar y aplicar los métodos de sistemas, equipos, dispositivos para la prevención y control de catástrofes, desastres o calamidades, así como para operar la oportuna prestación de los servicios de apoyo de auxilio que en su caso se requieren para la protección civil. Por ello, y con la intención de que se realicen operativos por parte de la Dirección de Protección Civil,
quienes son los especialistas en manejar materiales flamantes y verificar los puntos que cuentan con venta de almacenamiento y distribución de este material explosivo. Es por lo que se propone la reforma por adición al inciso S, correspondiente a la fracción 19 del artículo 26, recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León, en los siguientes términos. Decreto, artículo 26. La Dirección de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones. 19. Ejercer la inspección, control y vigilancia de los establecimientos de competencia estatal siguientes. Inciso R. Establecimientos de fabricación, almacenamiento y comercialización de artefactos pirotécnicos. Inciso S. Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los incisos anteriores y ocupen un área mayor a los 1.500 metros cuadrados. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Marco. ¿Qué número te dieron de expedientes? Sí, menos que tengan un expediente y si no existe, te lo retornan a ustedes. Sí, no, de todo lo que es protección civil y seguridad. ¿Qué número es? 7046, en la Comisión de Desarrollo. Vamos a turnar este asunto a la Comisión de Desarrollo Urbano. Existe un antecedente a través del expediente 7046 de este mismo tema de modificaciones a la Ley de Protección Civil. Continuamos con el siguiente orador, diputado Sergio Arellano, te uso la palabra. Buenos días, mesa directiva, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El suscripto diputado Sergio Arellano Valderas, coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, de la 74ª legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Libre y Soberano, en el artículo 68, 69, así como de los diversos artículos 102, 103, 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. Presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma por modificar el artículo 96 del Código Penal en el Estado de Nuevo León, adición a un inciso de la fracción 3, recorriendo los subsecuentes, al tener los siguientes exposición de motivos. Son alarmantes los casos de tabaquismo en menores de edad en nuestro país, ya que en México existen más de 14 millones de fumadores, de los cuales el 10%, es decir, 1.4 millones son personas que contienen menos de 18 años. A causa del consumo de este producto, mueren 130 personas al día, por lo que es necesario sensibilizar a la población en torno a daños a la salud. En la encuesta
nacional de consumo de drogas en estudiantes. Tabasco indica que el 30% de los estudiantes han iniciado el consumo de tabaco y desafortunadamente es similar en mujeres y hombres, es decir, en distintos estados como resulta en Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Nayarit y México. Según en estudios de la Universidad de Cambridge, Estados Unidos, los adolescentes comienzan a fumar por distintas razones, entre los que destacan curiosidad, el deseo de verse más grande, la influencia familiar o amigos o conocidos. Muchas veces, como padres de familia, no podemos estar al pendiente de las acciones de nuestros hijos. Sin embargo, confiamos en que lo harán lo conveniente para ello. No obstante, la etapa de adolescencia es una edad muy difícil para los cambios hormonales de los jóvenes que van en busca de la identidad y su carácter, siendo muy sencillo dejarse llevar por las palabras de adultos que inician o realizan acciones que muchas veces atentan contra su salud e integridad física y emocional. En nuestra tarea como legislador, proteger la ciudadanía, por lo que no debemos aceptar que en nuestras normativas existan lenguajes jurídicos que no castiguen la inducción al tabaquismo, ya que se han demostrado en base de estudios que es la segunda enfermedad más mortal en el mundo. Tanto jóvenes como nosotros, como padres de familia, debemos de tomar en conciencia los efectos negativos que traen consigo el consumo nocivo del tabaco y castigar a aquellos que induzcan a la juventud a adentrarse en un mundo que produce enfermedades graves como cáncer de pulmón, efisemas pulmonar, bronquitis crónico, raquitismo, neuromonía e incluso la muerte. Es por los motivos anteriores expuestos, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo considera necesario que nuestra legislación estatal en materia penal no cuenta con ninguna laguna jurídica que permita que los niñas y niños jóvenes del Estado caigan en el tabaquismo por ofrecimiento de terceras personas, o esto con el fin de reducir el consumo de tabaco, así como las enfermedades y padecimientos, e incluso la mortalidad que genera dicha adición. Por lo anterior, someto a ustedes, compañeros legisladores, el siguiente proyecto, decreto único. Se reforma por modificación al artículo 196 del Código Penal del Estado de Nuevo León, adición a un inciso de la fracción 3, recorriendo las consecuentes para que quede como sigue. Artículo 196. Comete el delito de corrupción a menores o de personas privadas de su voluntad quien realice con menor de edad o con personas privadas de la voluntad, respectivamente, cualquiera de las siguientes conductas, de la 1 a las 2 iguales. La tercera, induzca, incite, suministre y proporcione a el uso de sustancias psicotrópicas tóxicas que contengan estupefacientes o psicotrópicos, la ebriedad, B, C, el tabaquismo, D, formar parte de una banda de agrupación delictuosa o pandilla en los términos de los artículos 166, 166 bis y 167 respectivamente de este código. E, cometer algún delito, o F, la mendicidad. Cuarto, la conducta prevista en las fracciones 1, 2 y 3, inciso A, B, C, de este dicho artículo será sancionado con pena de prisión de 4 a 9 años o multa de 600 a 900 cuotas.
Las conductas previstas en la fracción cuarta de este artículo serán sancionadas con pena de prisión a 1 a 6 años y multas de 150 a 600 cuotas. Las conductas previstas en la fracción 3, inciso D, de este artículo serán sancionadas con pena de prisión de 4 a 2 años y multas de 250 a 750 cuotas. Las conductas previstas en la fracción 3 del inciso E de este artículo serán sancionadas con penas de prisión de 4 a 12 años y multas de 250 a 750 y si hubiese realizado alguno de los supuestos establecidos en el artículo 16 bis de este código, si la conducta delictiva no está contenida en los supuestos establecidos del artículo 16 bis, será sancionada con pena de prisión de 1 año a 6 años y multas de 150 a 600 cuotas. Las conductas previstas en la fracción tercera del inciso F de este artículo serán sancionadas con penas de prisión de 1 a 3 años y multas desde hasta 150 cuotas. Si además de los delitos previstos en este capítulo resulta cometido otro en aplicación a las reglas del concurso, no se aplicará sanciones establecidas en este artículo cuando el suministro de sanciones sean por prescripción médica y se cuente con la autorización de padres o de quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la custodia legalmente otorgada. Se mantiene por persona privada de voluntad al mayor de edad que se halle sin sentido, que no tenga expedito su uso de razón o que por cualquier causa no podría resistir la conducta delictiva. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos a enviar este documento a la Comisión de Seguridad, de Justicia y Seguridad Pública. Mario, ¿ya tenemos la carátula de informe de comisiones? Bien, ya no tenemos más compañeros que vayan a hacer uso de la palabra para presentar iniciativas. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el informe de comisiones. Le voy a pedir a la diputada secretaria dar lectura a los oradores que van a presentar el trabajo en cada una de las comisiones dictaminadoras. Con gusto, presidente. El diputado Felipe de Jesús Hernández Marroquín, el diputado Óscar Flores Escobar, el diputado Héctor García García. Adelante, diputado Felipe, tiene el uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente. Antes de dar lectura a los dictámenes que contienen los expedientes 9177 y 6762 de las comisiones de Medio Ambiente y Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal, solicito se ponga a consideración de la Asamblea la dispensa del trámite señalado en el artículo 112 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para que únicamente sea leído el proemio y el resolutivo, en virtud de que los presentes dictámenes cumplen con lo previsto en dicho numeral, ya que fueron circulados con más de 24 horas de anticipación. Claro, compañero diputado Felipe, le pido, diputada secretaria, revisar y dar fe de la fecha y hora en la que fueron circulados estos expedientes, por favor.
El 9177 diagonal 73 y 6762 diagonal 72 cumplen en tiempo y forma como lo establece nuestro reglamento. Bien, compañeros, de forma económica pongo a su consideración la dispensa del trámite específicamente en la lectura para que vayan directamente al premio resolutivo de los expedientes señalados por el diputado Felipe. Los que estén a favor de manifestarlo. En contra y en abstención. Queda aprobado, presidente. Adelante, diputado Felipe, tiene uso de la palabra. Gracias. Honorable Asamblea, a la Comisión de Medio Ambiente le fue turnado para su estudio y dictamen el 8 de diciembre del 2014 el expediente legislativo número 9177, diagonal 73, que contiene escrito presentado por el ciudadano Cosijopi Montero, integrante de Reforestación Externa y diversas asociaciones civiles, mediante el cual solicitan se realicen acciones pertinentes y necesarias para cancelar el proyecto hidráulico Monterrey 6. Acuerdo. Primero, la 74ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León remite copia de petición a los promoventes ciudadanos Cosijopi, Montero y otros ciudadanos al titular del Poder Ejecutivo en relación a la solicitud de que se realicen todas las acciones pertinentes y necesarias para cancelar el proyecto hidráulico Monterrey 6. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al interesado de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. Tercero, archívese y téngase por concluido el presente asunto. Firman los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Felipe. Está a la consideración de ustedes, compañeros, quien vaya a hacer uso de la palabra para hablar primeramente en contra. A favor. Adelante, diputada Lina, tiene el uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Honorable Asamblea. Sostenemos la opinión de que es prioritario para Nuevo León resolver un tema tan delicado como es la suficiencia de agua. Los estudios y permisos se encuentran listos y, como se ha dicho en ocasiones anteriores, le corresponderá a la presente administración evaluar la pertinencia y realización del proyecto. No está por demás decir que proyectos de esta envergadura siempre están sujetos a la polémica y a la discusión pública. Valgan de ejemplo las distintas presas que se han construido, la macroplaza y las grandes obras de infraestructura que se construyeron en sexenios anteriores para darle viabilidad a nuestro Estado, que fueron muy criticadas y que hoy son funcionales y consideradas además imprescindibles. Dado que se analizaron las disposiciones antes citadas, se concluye que el Congreso del Estado de Nuevo León no tiene facultades claramente expresas para cancelar proyectos de infraestructura del Gobierno del Estado. Por lo tanto, la solicitud de los ciudadanos promoventes resulta improcedente por este Poder Legislativo. Por lo anterior, es que se modifica la redacción del acuerdo para lograr su aplicación, mismo que se aprueba para que la petición de los promoventes se remita al Poder Ejecutivo para que analice lo conducente. Los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional nos manifestamos a favor del dictamen y solicitamos a nuestros compañeros hacerlo del mismo modo. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Lina. ¿Tenemos alguien más que vaya a hablar en sentido positivo de este dictamen? No, presidente. Abrimos entonces el panel de votaciones, por favor. Y está a su consideración, compañeros. Yo había escuchado que Marco era lo que quería, pero
Concha, ¿vas a votar? Nada más para saber si Concha va a votar. ¿Vas a votar o no? ¿Vas a votar? Que si vas a votar. Turnar Monterrey 6 al gobierno del estado. Bien, cerramos el panel de votaciones, por favor. Y queda aprobado por unanimidad de los presentes con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bien, le solicito elaborar el acuerdo correspondiente, girar el aviso y el siguiente orador, por favor. El siguiente orador es el diputado Óscar Flores Escobar. Adelante, diputado Óscar, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal le fue turnado para su estudio y dictamen en fecha 29 de noviembre del 2010, escrito que contiene el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a la cuenta pública del municipio de Vallecillo, Nuevo León, correspondiente a su ejercicio fiscal 2009, bajo el expediente 6762 de la 72ª legislatura. Acuerdo. Primero, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2009 del Ayuntamiento de Vallecillo, Nuevo León. Segundo, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 63, fracción 13 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables, se rechaza la cuenta pública del Ayuntamiento de Vallecillo, Nuevo León, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Tercero, se instruye a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León para que continúe con las acciones de promoción de responsabilidades que resulten de las irregularidades señaladas en el informe de resultados, debiendo informar al Honorable Congreso al momento de su resolución o en el informe de resultados de cuenta pública que corresponda. Cuarto, remítase copia a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y al Ayuntamiento de Vallecillo, Nuevo León, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Es cuanto, señor presidente. Compañeros, está a su consideración este dictamen de la Comisión Tercera de Hacienda. Quien vaya a hablar en contra, primeramente. A favor. A favor tenemos a la diputada Itzel Castillo. Adelante, diputada Itzel, tiene el uso de la palabra y ahorita vamos con el diputado Rubén. Con su permiso, diputado presidente. Honorable Asamblea, acudo a esta tribuna a fin de manifestarme a favor del presente dictamen con expediente número 6762 de la Comisión Tercera de Hacienda y Desarrollo Municipal, que contiene el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a la cuenta pública del municipio de Vallecillo, Nuevo León, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. Derivado a lo anterior, la Comisión Tercera de Hacienda tuvo a bien realizar un análisis de este informe de resultados. En el apartado de las observaciones de carácter financiero, se detectaron irregularidades por un monto de 5.195.549 pesos, que representan el 19.78% en relación a sus ingresos totales obtenidos por el municipio en el ejercicio, que son susceptibles de fincamiento de responsabilidades a los funcionarios que las incurrieron. Las observaciones financieras consisten en la falta de documentación comprobatoria que acredite el correcto uso y destino de los recursos públicos y gastos no propios de la función municipal, afectando al patrimonio del municipio, ocasionando una afectación a la hacienda pública. Por lo antes expuesto es que apoyamos el resolutivo en el sentido y contenido en el que fue leído el presente dictamen, por lo cual solicitamos el apoyo a favor del mismo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Itzel. Adelante, diputado Rubén, tiene el uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente, honorable Asamblea,
hacemos uso de la tribuna en favor del sentido y contenido del dictamen del expediente 6762/72, escrito que contiene el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del municipio de Vallecillo, Nuevo León, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. En el informe de resultados se destacan repetidas violaciones normativas, las cuales afectan la razonabilidad del ejercicio presupuestal y patrimonial del municipio, resultando en ello nuestra opinión desde rechazo a esta cuenta pública. Por parte de la comisión dictaminadora, se presentaron elementos en el cuerpo del presente dictamen, motivo por el cual se rechaza la cuenta pública del Ayuntamiento de Vallecillo, Nuevo León, al ejercicio fiscal 2009. Por antes expuesto, el Grupo Legislativo Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, que es de rechazo a la cuenta pública del municipio de Vallecillo 2009. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Rubén. ¿Tenemos a alguien más que vaya a hacer uso de la palabra? Ya no tenemos, presidente. Bueno, abrimos entonces el panel de votaciones, por favor. A los compañeros que están en las salas anexas les pido pasar a emitir su voto, por favor.
todavía no me los pasan. A sus órdenes, lo que usted me diga. Oiga, y yo quiero mucho a Dan, es mi máximo, pero no me estorbaría nada, ni me vendría nada mal que usted fuera mi presidente. Pati, nada más a ti te toman fotos bonitas. Nada más. A mí hasta ahorita no me he tenido contento, Filberito. No me he tenido nada contento. Cerramos el panel de votación, por favor. Me quitaron las palabras. Iba a decir, me quedé. Y queda aprobado por unanimidad de los presentes con 41 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bien, aprobado el dictamen, le voy a pedir a la diputada secretaria elaborar el acuerdo correspondiente, girar el aviso y seguimos con el siguiente expediente, por favor. El siguiente orador es el diputado Héctor García García. Adelante, diputado Héctor, tiene el uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros, quisiera solicitar de la manera más atenta y respetuosa se someta a consideración de la Asamblea a dar lectura íntegra del dictamen que se lee a continuación, toda vez que no cumple con lo previsto en el reglamento de haber sido circulado con más de 24 horas de anticipación. Claro, compañeros, pongo a su consideración la dispensa al dictamen que contiene el expediente 9842 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en virtud de que no cumple con el requisito de haber circulado con las 24 horas de anticipación. De forma económica, compañeros, los que estén a favor de manifestarlo, en contra y en abstención. Aprobado. Está aprobado, diputado Héctor, hay que dar lectura íntegra. Muchas gracias. Honorable Asamblea, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en fecha 9 de diciembre del 2015, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente legislativo número 9842, 74ª, el cual contiene iniciativa de reforma por modificación a la fracción 22ª del artículo 63, de la fracción 20ª del artículo 85, por adición de un 12º párrafo del artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, presentada por la ciudadana diputada Mercedes Catalina García Mancillas, integrante de la 74ª legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León y miembro de la fracción del Partido Acción Nacional. Dicha iniciativa fue sometida a consideración del Pleno de este Congreso del Estado para su apertura a discusión en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre del 2015 en los términos de lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. El proyecto de decreto en mención fue aprobado haciendo uso de la tribuna para tal efecto los siguientes diputados. La diputada Mercedes Catalina García Mancillas. Gracias, diputado presidente. Con su venia, buenas tardes, compañeras y compañeros. Diputadas y diputados, honorable Asamblea, en la exposición de motivos se señala que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado 102, apartado B, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1999, tuvieron por objeto modificar la regulación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para otorgar mayor autonomía de gestión como presupuestaria, atribuyéndole personalidad jurídica y patrimonio propio, además de modificarse el procedimiento de elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, previa auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos, fundamentalmente
La iniciativa propuesta modifica los dispositivos constitucionales relacionados con la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para abstraerlo del ámbito del Poder Ejecutivo y con la homologación normativa igualar el proceso al que se le efectúa en el ámbito federal y prever una amplia participación ciudadana en lo relativo al proceso de designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que se ejercería una profunda auscultación entre las organizaciones sociales que representen a los distintos sectores de la sociedad. Estamos convencidos que mediante la consulta ciudadana se habrá de consensar un perfil óptimo para la titularidad del órgano responsable de la protección de los derechos humanos de las y los nuevoleoneses. En este orden de ideas, el Grupo Legislativo de Acción Nacional se manifiesta a favor del dictamen que se presenta a la consideración de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente. Continuó con la lectura el diputado Felipe de Jesús Hernández Marroquín. Con su permiso, diputado presidente y mesa directiva, honorable asamblea, en el estado de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene competencia para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a las garantías individuales, cuando éstas fueren imputadas únicamente a autoridades y servidores públicos de carácter municipal y estatal, con excepción de los del Poder Judicial. Cabe destacar que el pasado 26 de noviembre del 2001 se modificó la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se establece que el presidente de la comisión será elegido por el voto de las 2/3 partes de los presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada para tales efectos. La comisión correspondiente a la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos, privados, promotores o defensores de los derechos humanos. Con base en dicha auscultación se propondrá una terna de candidatos, de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ello, el día de hoy la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ha puesto a consideración de este Pleno modificaciones a diversos artículos de nuestra Carta Magna local para que Nuevo León inicie el proceso de homologar nuestros marcos jurídicos en materia de derechos humanos ante los argumentos expuestos por la referida Comisión de Dictamen Legislativo. Quienes integramos el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista nos manifestamos a favor de establecer claramente que el proceso de elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será de este Poder Legislativo, a través de un procedimiento de consulta pública, el cual será transparente en los términos y condiciones que determine la ley. Cabe aclarar que el Congreso del Estado, una vez que concluya el proceso legislativo que nos marca la propia Constitución para sus reformas y entre en vigor el presente decreto, contará con un plazo de 60 días para que llevemos a cabo las modificaciones necesarias a la ley que da origen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por ello, ante esta tribuna, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista se manifiesta a favor de fortalecer la estructura que observa el cumplimiento de los derechos humanos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición en consecuencia. Nos manifestamos a favor del contenido del decreto para que se continúe con su proceso para la aprobación en definitiva. Es cuanto, diputado presidente. Quisiera solicitar a la diputada Margarita Gómez si me hace favor de apoyarme en la lectura. Claro, gracias, diputado Héctor. Tiene el uso de la palabra, diputado Margarita, adelante. Yo creo que ahí más o menos, para que lean otros dos, ¿no? ¿Hasta dónde quieres? Uno más. O sea, aquí, ¿yo sigo aquí? Sí. Ok, de aquí a acá. Ok, ya está. Distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. En consecuencia, nos manifestamos a favor del contenido del decreto y que se continúe con su proceso para su aprobación en definitiva. Es cuanto, diputado presidente. Diputado Rubén González Cabrieles. Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos pone
someter a discusión el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma por modificación los artículos 63, fracción 21, 85, fracción 21 y 87, por adición de un último párrafo, todos de la Constitución Política del Estado. La iniciativa que nos ocupa versa en facultad al Congreso del Estado para la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eliminando la actual atribución del gobernador del Estado. De remitir propuestas de candidatos, como sucede con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, para que el Pleno del Congreso la ratifique o en su caso la deseche. Cuando esto sucede en 2 ocasiones, se deja en libertad al Ejecutivo para hacer la designación directamente. En Dame suma... un segundo, diputada Margarita. Compañeros, les pido un poquito de silencio para que pueda continuar la diputada Magui. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Se trata que por mandato de la Constitución Política del Estado, el titular del Ejecutivo Estatal se abstenga de intervenir en la designación del titular del organismo garante de los derechos humanos. Se pretende con la reforma homologar lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El nuevo mecanismo consiste en que la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea designado mediante una amplia auscultación entre las organizaciones sociales más representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos. Esta disposición ya existe en prácticamente todos los estados de la República Mexicana y en Distrito Federal, ya que así lo ordenó la reforma al artículo 102 constitucional antes mencionado. Previamente, la fracción parlamentaria presentó el 30 de noviembre del año en curso una iniciativa de reforma al artículo 11 de la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el mismo propósito de la iniciativa que nos ocupa. Por ello, respaldamos que el presente dictamen se someta a votación, lo que se concede como primera vuelta para que en un periodo posterior de sesiones se reforme la Constitución Política del Estado para homologarla con su par federal. Es cuanto, diputado presidente. Diputada Rosalba Llanes Rivera, con su permiso, presidente, honorable asamblea, los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin discriminación alguna y los mismos son protegidos y garantizados por nuestro máximo ordenamiento legal, así como por todos los diversos tratados internacionales de los que México es parte. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos y de igual manera todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos consignados a favor de cada individuo, pues corresponde al Estado promover las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos humanos. Es necesaria la participación de las 2/3 partes de la legislatura para la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues permitirá que se lleve a cabo un análisis exhaustivo del perfil idóneo para ocupar dicho puesto y así dar certeza jurídica a todas las personas. Por ello, con la finalidad de garantizar una mayor efectividad en la protección y defensa de los derechos humanos, la Comisión de Legislación aprobó el dictamen presentado ante este Pleno en primera vuelta, por lo que el Grupo Legislativo del PRI se manifiesta a favor del contenido del presente dictamen. Es cuanto. Diputado Sergio Arellano Valderas. Claro, compañera. Igual el azul. Con su permiso, señor presidente, y mesa directiva del dictamen 9842 de la 74ª legislatura, mismo que contiene iniciativa de reforma por modificación a la fracción 22ª del artículo 63, de la fracción 20ª del artículo 85, por adición de un 12º párrafo del artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, a fin de abstraer del ámbito
del Poder Ejecutivo del Estado la potestad de presentar a la legislatura estatal la propuesta del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dejar en el ámbito de este Poder Legislativo el proceso de designación, precisando en un artículo transitorio el deber de actualizar la ley que crea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, toda vez que ésta deberá precisar el proceso de designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Grupo Legislativo del Partido del Trabajo se manifiesta a favor del presente dictamen por los siguientes razonamientos. Como primer punto, la iniciativa propuesta resolvería la urgente actualización del marco normativo estatal, ya que la ley Constitución Federal que regula la materia de derechos humanos ha sido reformada en diversas ocasiones sin que se haya realizado las actualizaciones legislativas para concretar su homologación. Por otra parte, la derogación del artículo 7º ampliaría el abanico de protección de los derechos humanos, ya que facultaría a dicho organismo para conocer de asuntos en materia laboral. De esta manera, reforzaríamos la defensa de los derechos laborales y, para finalizar, la reforma al artículo 27 otorgaría mayor facilidad en el procedimiento de presentación de quejas y denuncias, permitiendo que la instancia respectiva se presente de manera oral, por escrito en lenguaje de señas mexicanas, pudiéndose formularse por cualquier medio de comunicación, beneficiando a un sector de nuestra población. Por los razonamientos vertidos y al concluir que dichas reformas son en beneficio a grupos vulnerables y para la sociedad en general, anteponiendo y fortaleciendo la participación ciudadana, los invitamos, compañeros diputados, a emitir su voto en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Le pido, señor presidente, mi compañero Samuel García continúe en la lectura del presente dictamen. Claro, gracias, diputada Maggie. Adelante, diputado Samuel, tiene el uso de la palabra. No sé quién más sigue. Bueno. Okay. Entonces, si lo tomas. Gracias. Diputado Marco Antonio Martínez Díaz. Muchas gracias, presidente. Felicitar a la diputada y a mi presidente de la comisión que formo parte. Muchas gracias. Con esta iniciativa, el Poder Legislativo recupera las facultades de elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un proceso abierto a la ciudadanía, con el que fortalece la ley de la participación ciudadana aprobada por esta legislatura. El Ejecutivo quedará fuera del proceso de la designación del presidente de la Comisión, de igual forma que el presidente de la República a nivel federal. Estamos de acuerdo en apoyar esta iniciativa de reforma constitucional, ya que fortalece el poder de la ciudadanía. La reforma constitucional que nos ocupa armoniza el procedimiento de designación del titular de la comisión con el marco federal en aspecto medular en nuestra entidad con la presente reforma. Se dará participación a la sociedad civil para proponer al candidato, considerando su trayectoria y sus aportaciones a la defensa y protección de los derechos humanos, lo cual solo es beneficio hacia la población. El tema de los derechos humanos es muy sensible para los mexicanos. Por ello, el órgano garante debe ser autónomo e independiente, por eso la fracción independiente lo apoya. Es cuanto, señor presidente. Una vez analizada la presente iniciativa y con fundamento en el artículo 47, inciso B, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos de su conocimiento las siguientes consideraciones. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ejerciendo sus facultades de órgano dictaminador, conoce de la presente iniciativa de conformidad con lo previsto en los numerales 39, fracción segunda, inciso B, 47, 48, 106, 107 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Estado de Nuevo León, procede a emitir su dictamen en los siguientes términos. Como primer punto, la iniciativa propuesta resolvería la de urgente actualización del marco normativo estatal, ya que la Constitución Federal que regula la materia de derechos humanos
ha sido reformada en diversas ocasiones sin que se haya realizado las actualizaciones legislativas necesarias para concretar su homologación. La reforma planteada ampliaría la participación ciudadana en lo relativo al proceso de designación del presidente de la comisión, ya que se ejercería una profunda auscultación, entre las organizaciones sociales que representen a los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados encargados de defender los derechos humanos. Dicha situación aseguraría que las propuestas que lleguen al Pleno del Congreso del Estado cuenten con el sustento y aval suficientes de la ciudadanía. Asimismo, la Constitución otorga al Legislativo el proceso de asignación para nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con la presente reforma estamos adecuando el marco normativo estatal a lo que dicta y establece nuestro máximo ordenamiento jurídico. En ese sentido, esta Comisión de Dictamen Legislativo atiende oportunamente la reforma planteada en la presente iniciativa y coincidimos en sus términos, ya que involucra por una parte al Legislativo en la decisión del nombramiento del titular de dichos organismos, y a su vez se toma en cuenta a diversos actores, como lo son organizaciones sociales, organismos públicos y privados, así como promotores y defensores de los derechos humanos. Consecuentemente, los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos someter a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León por modificación a la fracción 22 del artículo 63, la fracción 20 del artículo 85 y por adición de un 12º párrafo del artículo 87 para quedar como sigue. Artículo 63, fracción 22. Elegir al consejero de la Judicatura del Estado a que se refiere el artículo 94, párrafo 9 de esta Constitución, y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y conocer para la aprobación de la propuesta que sobre los cargos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa le presente el titular del Poder Ejecutivo, así como nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución en los términos establecidos por las disposiciones previstas en la ley. Artículo 85, vigésima fracción. Someter a la aprobación del Congreso del Estado la propuesta que el presente respecto a los cargos de magistrado del Tribunal Superior de la Justicia y magistrados de la Sala Superior y de las salas ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 63, fracción 22, 98 y 99 de esta Constitución. Artículo 87. La elección de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ajustará a un procedimiento de convocatoria pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. Transitorios. Primero, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se establece un plazo de 120 días para que el Congreso del Estado apruebe las modificaciones necesarias a la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos acordes al presente decreto. Monterrey, Nuevo León, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Samuel. Compañeros, antes de pasar a la discusión en lo general, consulto a ustedes si hay alguna reserva de artículo que quieran hacer para hacer el listado. El diputado Sí, pero no sabemos quién. Sí, pero no sabemos quién. Reserva. Reserva para las dos.
El diputado Arturo Salinas desea hacer uso de la palabra en reserva. Adelante, diputado Arturo. Presentar una reserva al último párrafo del artículo 87 del decreto que acaba de ser leído. Último párrafo del 87. ¿Alguien más? Ya no tenemos, presidente. Bien, compañeros, pasamos entonces a la discusión en lo general de este proyecto de dictamen que contiene la reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León en materia de derechos humanos. Sírvanse a manifestar quien quiere hacer uso de la palabra para hablar primeramente en contra. A favor. A favor tenemos al diputado Felipe Hernández, al diputado Rubén González Cabrieles, a la diputada Mercedes y al diputado Sergio. Todos son a favor, ¿verdad? Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea, como parte de las reformas que en su momento a nivel federal se realizaron en materia de derechos humanos, nuestro Estado cumple hoy con el mandato constitucional de adecuar nuestro marco jurídico a estas modificaciones. Quienes integramos el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México nos manifestamos a favor de reconocer que este Poder Legislativo debe ser el responsable de la designación de la persona que deba ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto en virtud de contar con antecedentes en donde el Congreso del Estado, por su naturaleza, es quien lleva a cabo los diversos nombramientos. Asimismo, apoyamos la propuesta de que la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos sea mediante convocatoria pública, con el objeto de que esta asignación se realice a través de un procedimiento transparente en el que la ciudadanía participe y que su designación no se vea envuelta en el favoritismo e imparcialidad. Por lo anteriormente expuesto, es que votaremos a favor del presente dictamen y los invito a manifestarse en el mismo sentido. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Felipe. Tiene el uso de la palabra, diputado Rubén, adelante. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos presenta un proyecto de dictamen para su aprobación respecto de un asunto relacionado con la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su par estatal, relacionado con la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de haberse presentado anteriormente hubiera evitado interpretaciones innecesarias que afectan la relación fluida que debe existir entre los poderes legislativo y ejecutivo, en beneficio de nuestros representados. Estamos hablando del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma en segunda vuelta la Constitución Política del Estado por modificación de la fracción 22 del artículo 63 y de la fracción 20 del artículo 85, y por adición de un 12º párrafo al artículo 87, para establecer que corresponderá al Congreso del Estado elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir de una convocatoria pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que establezca la ley reglamentaria correspondiente. Ante la terminación del periodo del anterior presidente estatal de Derechos Humanos, durante la segunda quincena del mes de diciembre del 2015, el Congreso del Estado se vio en la necesidad de designar a un nuevo titular de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El procedimiento obliga a la expedición de una convocatoria pública por parte del Congreso y que sea ésta quien designe por mayoría calificada al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la Constitución Política del Estado, pero la Constitución Política del Estado no estaba homologada con la Constitución Federal. Aunque el 19 de diciembre del 2015 se aprobó en primera vuelta la reforma que hoy nos ocupa, por razones que desconocemos, no se dio continuidad a la aprobación en segunda vuelta al inicio del actual periodo de sesiones, lo que hubiera resuelto la problemática. El resultado fue que para designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se utilizó lo dispuesto por el artículo 11 de la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se establece
un mecanismo de designación similar al de un magistrado del Poder Judicial que deja en manos del Ejecutivo Estatal designar directamente cuando el Pleno del Congreso del Estado en dos ocasiones no logró la votación calificada. En estas condiciones, el ciudadano gobernador del Estado designó como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la licenciada Sofía Velasco Becerra, que se desempeñaba como consejera estatal de la Comisión Estatal Electoral. Esta situación originó una serie de interpretaciones de que el Congreso del Estado debe abstenerse de tomarle la protesta de ley por tratarse de una designación del gobernador o que la licenciada Velasco es inelegible en su cargo por pertenecer a la Comisión Estatal Electoral. Aunque de forma autocrítica consideramos que la reforma que nos ocupa lleva tarde, ojalá que esta situación no se vuelva a repetir realizando en tiempo y forma las reformas de la Constitución Política del Estado. Con base en estas reflexiones, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Rubén. Tiene el uso de la palabra diputado Sergio Arellano. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Subimos a esta tribuna a manifestar nuestro voto a favor del dictamen en que este Poder Legislativo designa a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las siguientes consideraciones. En nuestra opinión, el Grupo Legislativo de la presente reforma constitucional local, en un acto de estricta división de poderes como parte de los instrumentos protocolarios de nuestra Constitución, establece expresamente los artículos 30 local y de 30 y 49 de la ley en comento. Con la aprobación del presente dictamen en la decisión de nombrar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta legislación constituye la legitimidad social que requiere la presidencia de dicho organismo. Lo anterior lo consideramos así, pues la elección del presidente o presidenta de dicha comisión será a través de convocatoria pública y se refiere al presidente del presente dictamen, con lo que se garantiza la autonomía e independencia en el ejercicio de dicha función. Lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 102, a partir del artículo B de la Constitución General de la República. De la misma manera como la soberanía popular fortalece la participación ciudadana e impulsa la democracia participativa al ingresar a la sociedad, el ejercicio de las funciones políticas del Estado. En este contexto, coincidimos en apoyar el punto donde se establece una ampliación al plazo de que en el transitorio establece para ampliar de 90 a 120 días, que se refiere al artículo del transitorio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Sergio. Ok, tenemos dos oradores adicionales para ampliar las intervenciones. Les pido su aprobación, los que estén a favor, los que estén en contra y en abstención. Aprobado, presidente. Adelante, diputada Mercedes, tiene el uso de la palabra. Ahorita, ¿cómo los mencionaron? Que cierre con broche de oro. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Honorable Asamblea, un verdadero Estado democrático de derecho se debe caracterizar por el equilibrio de poderes y el cumplimiento irrestricto del marco constitucional y fundamentalmente de los derechos humanos consagrados a favor de los habitantes del Estado. En los últimos años, nuestro país ha ampliado el marco normativo institucional para la protección de los derechos humanos,
generando una mayor conciencia colectiva e individual de promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Las reformas recientes constituyen un importante avance en la armonización del orden jurídico nacional con el derecho internacional. Por ello, se advierte la necesidad de adecuar a la vez, en fiel observancia con el sentido determinado por el legislador federal, nuestra Constitución estatal, para posibilitar la participación ciudadana en decisiones trascendentes relacionadas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos que el proceso de elección del presidente del órgano autónomo garante del respeto de los derechos humanos debe privilegiar mediante el amplio proceso de consulta pública que su titular cuente con una alta ascendencia moral y liderazgo, con un perfil mínimo que en términos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos le permita garantizar un real compromiso con los derechos humanos, que acredite fehacientemente dentro de sus antecedentes profesionales una activa participación en iniciativas relacionadas con la defensa y protección de los derechos humanos, autoridad moral y reconocimiento social, claves para el fortalecimiento que requiere la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actuación firme e independiente, más allá de cualquier simpatía del orden político, para garantizar la autonomía e independencia funcional y operativa de dicha comisión. Conocimiento profundo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, experiencia en la gestión pública y específicamente en la interlocución y diálogo con actores comunitarios, sociales y políticos, así como honestidad privada, probada, firme, voluntad de transparencia y rendición de cuentas y liderazgo demostrado en su ejercicio profesional. Tenemos la convicción de que observando un proceso aparejado al ya establecido en el orden federal, escuchando con transparencia, apertura y sensibilidad las valoraciones de los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos y siendo consonantes con el perfil pretendido para quien deba presidir la Comisión de Derechos Humanos, habremos de avanzar en una real independencia de este órgano autónomo defensor de los derechos humanos. Por lo anterior, los legisladores de Acción Nacional nos manifestamos a favor del sentido de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada Mercedes. Tiene el uso de la palabra el diputado Adrián de la Garza Tijerina. Gracias, primo, por cierto que el café está muy tostadito. Tengo unas donas guardadas. Gracias. Presidente, con su permiso. Honorable Asamblea, los derechos humanos corresponden a todos, sin discriminación alguna, y tales derechos son garantizados por nuestra Carta Magna Federal, así como por tratados internacionales en los que México es partícipe. Es un deber todos el respeto a los derechos humanos de las personas, incluyendo las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, pues tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos consignados a favor de cada individuo, pues corresponde al Estado proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos humanos. Por ello, con la finalidad de garantizar una mayor efectividad en la protección y defensa de los derechos humanos, la Comisión de Legislación aprobó en segunda vuelta el dictamen presentado ante este Pleno, por lo que el Grupo Legislativo del PRI les invita a votar a favor del sentido y contenido del presente dictamen. Muchas gracias. Gracias. Bien, compañeros, vamos a pasar al proceso de votación, pero les recuerdo que es la segunda vuelta de esta modificación constitucional, de este decreto que contiene la modificación a la Constitución del Estado en materia de derechos humanos, por lo que la votación en lo general es correcto, por lo que se requieren para su aprobación las 2/3 partes
Vamos a abrir el panel de votaciones, por favor. Y está a su consideración la votación en lo general, compañeros. A los compañeros que están en las salas anexas les pido pasar a emitir su voto, por favor. Sí, pero viste. Cerramos el panel de votaciones, por favor. Pues sí, es verdad, no estamos... Y queda aprobada por unanimidad de los presentes con 40 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bien, se aprueba este dictamen en lo general por 40 votos y entonces pasamos al apartado de los artículos en reserva.